¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este muy esperado video de preguntas y respuestas, el segundo que hacemos en la historia de este canal. El primero tuvo mucho éxito y para este segundo hemos recibido muchísimas más preguntas. Quiero agradecer a todos los que nos dejaron sus preguntas en los comentarios, en un mensaje directo por Twitter, Facebook, incluso nos los mandaron por correo electrónico. Muchas gracias. Hay muchas preguntas que por obviamente cuestiones de tiempo los videos no puedo atender en este video. Voy a hacer otro extra para poder atenderlo bien. Y las que no alcancé a contestar en este video, las contesté de manera particular a las personas que no lo hicieron. Entonces, muchas gracias. De ahora en adelante ya siempre, cada periodo de tiempo, no sé, cada mes o cada 40 días, voy a hacer uno de estos videos, obviamente con temas relacionados a cómo está el calendario actual. Ahorita estamos a la pretemporada, entonces podemos hablar de muchos temas, pero ya la temporada regular será de temas específicos del calendario, como no sé cómo van los equipos, qué equipos son los sorpresivos, etcétera, etcétera. Entonces, de verdad, muchas gracias. No puedo enfatizar cuánto enriquece el canal con sus preguntas, con sus comentarios. Muchas gracias y ya sin más preámbulo, comenzamos con las preguntas que están fantásticas. Recordarles amigos que si quieren consejos de apuesta para todos los deportes, independientemente de la NFL, básquetbol, béisbol, hockey, ahorita por ejemplo en el soccer que está la Eurocopa, dimos muy buenos pronósticos el día de hoy, dimos Inglaterra a ganar por un gol, en el de Austria contra Macedonia del Norte dimos que ambos anotaban, y en el de Holanda dimos la victoria de Holanda. Entonces, por lo general les va muy bien. Así que si les interesa el mundo de las apuestas y otros deportes que no sea la NFL, los invitamos a que chequen nuestro canal hermano Doctor Apuesta. Vamos a comenzar este video con esta fantástica pregunta que nos hace nuestro amigo Andrés. Tan buena pregunta es que incluso me motivé a hacer un video específico de esta circunstancia, en la cual lo abordaré de forma más extensa, hablaré un poco de la forma histórica de estas defensivas, las mejores unidades, etcétera, etcétera. Así que aquí, en esta parte, lo diré de una forma más concreta. Andrés nos pregunta, ¿cuál consideras que es el mejor sistema defensivo, la 3-4 o la 4-3? Amigos, tratar de responder esta pregunta es como tratar de responder la pregunta que los mexicanos nos hemos hecho durante décadas, incluso siglos. ¿Qué salsa es mejor, la salsa verde o la salsa roja? Y para no entrar en problemas, la respuesta concreta y correcta sería la que ustedes prefieran, la que a ustedes les guste, ¿no? Pero ya hablando obviamente de forma más real, concreta y seria de la NFL, en la defensiva 3-4 y 4-3 hay defensores de una y de otra, y la verdad es que ambos bandos tienen muchos argumentos para decir cuál es mejor, porque ambas unidades han tenido magníficos representantes tanto en jugadores como en cuanto a unidades completas. Ahora, la defensiva 3-4, hasta yo diría mediados de los años 2000, fue cuando comenzó a ser un poco más utilizada en todos los equipos. Antes eran muy pocos los equipos que la tenían. La defensiva 3-4 llegó a la NFL y el primero en ganar un Super Bowl con una defensiva 3-4 fueron los Delfines de Miami del 72 que quedaron invictus, que era la defensiva sin nombre, que es obviamente una de las defensivas históricas más grandes que ha tenido la NFL. Y por ejemplo en el 2001, la única defensiva 3-4 que hubo en la NFL fue de los Acereros de Pittsburgh, y ese año, a pesar de que Pittsburgh tenía la única defensa 3-4 en la liga, quedaron como la mejor defensa. Ya después, en los siguientes años, sobre todo con la transformación atlética de los jugadores, se ha adoptado un poco más este esquema porque ya cada vez hay más jugadores que se adaptan a esto, y eso es muy importante, en lo cual les voy a decir a continuación. Rápidamente, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? La defensiva 3-4 se caracteriza por tener 3 linieros defensivos y atrás de ellos 4 linebackers, 2 centrales y 2 externos, mientras que la 4-3 se caracteriza por tener 4 linieros defensivos y atrás de ellos 3 linebackers. Ahora, ¿por qué para mí es mejor la defensiva 3-4? Para mí es mejor hoy en día porque la defensiva 3-4, por cómo está conformada, te da más versatilidad a la hora de cubrir alas cerradas y corredores. Les voy a explicar por qué. Como bien les dije, los linebackers en una 3-4 son 2 externos y 2 centrales, y los externos, por supuesto que su fundamento principal de la defensiva es presionar al mariscal de campo, pero al ser un poco más atléticos, al jugar parados y ser un poco más livianos, tienen mayor capacidad, mayor cualidades para cubrir a un George Kittle, a un Travis Kelce, ahorita que va a llegar a la liga un Kyle Pitts, y también a los corredores, por ejemplo como un Christian McCaffrey. Mientras que las alas defensivas de un 4-3, por lo general su única labor es presionar al mariscal de campo o, por supuesto, cuando es una jugada de carrera, pues fijar el borde de la línea para que no se puedan escapar y obviamente si su capacidad se los permite, pues generar una pérdida de yardaje. Pero son muy raras las ocasiones en las cuales una ala defensiva de una 4-3 va a poder cubrir tanto a un corredor como una ala cerrada, y eso deja expuesto a que únicamente tienes a 3 linebackers para poder cubrir esas posiciones, mientras que en la 3-4, a pesar que sacrificarías un poco la presión, tienes a 4 linebackers.
Por ejemplo, los Bucaneros de Tampa Bay juegan una defensiva 3-4 y lo pudimos ver en el Super Bowl, tenían la capacidad perfecta tanto de presionar a Patrick Mahomes como de cubrir a Travis Kelce, que Lavonte David hizo un trabajo excelso con eso. Así que esa para mí es la diferencia principal, que la defensiva 3-4 te da un poco más de versatilidad en la NFL de hoy en día, pero también tiene una gran desventaja respecto a la 4-3, y es que la 3-4 necesitas personal muy específico. Por ejemplo, el año pasado los Vaqueros de Dallas quisieron jugar una defensiva 3-4, pero la verdad es que no tenían el personal, no tenían linebackers externos, quisieron poner a DeMarcus Lawrence como un linebacker externo, era un jugador muy pesado, toda su carrera la ha jugado como de ala defensiva, y obviamente le iba a costar mucho trabajo adaptarse, no solamente físicamente, sino también intelectualmente, porque es hasta cierto punto un tanto distinto. Entonces, la gran desventaja que tiene la defensiva 3-4 es esa, que requiere personal sumamente específico, y por ejemplo, si eres un gerente general que llega a un nuevo equipo, con un nuevo head coach, te vas a tardar 2 o 3 años en poder reclutar a los jugadores o contratar agentes libres para poder construir esa defensa, mientras que la 4-3, por supuesto, es un poco más benévola y se puede adaptar más a los jugadores que tienen actualmente un roster. Y han tenido ambas defensivas tremendas. Por ejemplo, la 3-4 más notoria de los últimos años, diría yo, es la de los Broncos de Denver de 2015, que ganaron el Super Bowl, mientras que la 4-3 más notoria de los últimos años también, para mí sería la de los Seahawks, que le ganaron el Super Bowl a los Broncos, y también la defensa que le quitó el invicto a los Patriotas en el Super Bowl fue una defensa 4-3 por parte de los Gigantes. Es muy importante. Y la mejor defensiva de la historia, que es la de los Osos del 85, a pesar que se conoce como la defensiva 4-6, uno pensaría que es por tener 4 linieros defensivos de 6 linebackers, únicamente se conoce así porque Buddy Ryan le puso ese nombre por el número del jersey de uno de sus jugadores. No tiene nada que ver. Esa defensiva de la 46 de los Osos de Chicago, que ha sido la mejor de la historia, también era 4-3. Pero hay jugadores de la 3-4 que también han sido excelentes, como Lawrence Taylor, Derek Thomas, más recientemente Ray Lewis, Terrell Sox de los mismos Cuervos, Von Miller, Khalil Mack. Entonces, como pueden ver, ambas defensivas tienen grandes representantes y aquí depende más, desde mi punto de vista, del NFL que tengamos hoy en día. Cada vez los jugadores son más atléticos, las alas cerradas cada vez parecen más receptores, los corredores cada vez están más corpulentos y veloces, y es por esa razón que se requiere tener una defensiva más versátil, más atlética, para poder hacerle frente. Entonces, por esa razón, para mí, la defensiva 3-4 es la mejor, pero como les dije, voy a hacer un video específico en el cual voy a abordar de manera muy extensa, perfectamente bien, qué se compone, cuál es la historia de ambas defensivas, unidades, etcétera, etcétera. Pedro Villarreal también nos hace una fantástica pregunta. De hecho, nos hizo 2 preguntas. La segunda la abordaremos en el siguiente video que haremos en unos días. En este primer video, la primera. ¿Cuál es su 11 ideal ofensivo histórico? Muy buena pregunta porque pocas veces tengo la oportunidad de hablar de la NFL de manera histórica y aquí, aunque sea de manera muy breve, podré hacerlo. Primero, para hablar de la ofensiva que yo pondría de todos los jugadores, utilizando todos los jugadores que han habido de la NFL, tendría que partir de ¿qué personal me gustaría a mí tener? 3 receptores, una ala cerrada y un corredor, o 2 corredores, una ala cerrada y 2 receptores. ¿Cuál me gustaría más? A mí me gustaría más, particularmente, tener la de 2 receptores, 2 alas cerradas y un corredor, porque creo que la NFL de hoy en día, por ejemplo, si pudiera utilizar a todos los jugadores, se haría más daño bajo ese sistema ofensivo. Así que voy a partir diciendo mi 11 ideal ofensivo, partiendo de ese sistema, es decir, 2 receptores, 2 alas cerradas, un corredor, el quarterback y la línea ofensiva. Primero voy a comenzar con la línea ofensiva, con la posición de tackle izquierdo y tackle derecho. Yo en la posición de tackles pondría de tackle izquierdo, al que para muchos, y en mi opinión así lo es el mejor tackle izquierdo de la historia de la NFL, Anthony Muñoz, que fue de los Bengalíes de Cincinnati. Posteriormente, de tackle derecho, ahí sí está bastante complicado porque hay muchas opciones. Los más recientes y super históricos, Jonathan Ogden, Walter Jones, Orlando Pace. Yo sí alcancé a ver a Jonathan Ogden y créanme que nunca he visto un liniero ofensivo tan dominante en esa posición en mi vida. Así que los tackles utilizaría Anthony Muñoz de los Bengals de tackle izquierdo y Jonathan Ogden de los Cuervos de Baltimore de tackle derecho. Ahora los guardias también muy complicado. Para mí el super indiscutible por lo bueno que fue Larry Allen de los Vaqueros. Nunca he visto un jugador así de pesado con esa velocidad. Lo que hacía Larry Allen era fuera de la comprensión de cualquier ser humano. Era que un ser humano de esa fuerza, de ese tonelaje, se moviera así de rápido, va sencillamente en contra de todas las leyes de la física. Así que Larry Allen, y de guardia, de la otra posición de guardia, también tendría trabajo. A mí particularmente me gustaba mucho Gene Upshaw,
pero creo que John Hanna de los Patriotas también era súper histórico. Y en la posición de centro me iría con Gene Otto de los Raiders, que para mí ha sido el mejor centro de la historia, fue 10 veces All Pro, y bueno, ha habido muchos otros más, Mike Webster, Olin Cruz de los Osos de Chicago más reciente, pero para mí Gene Otto sí ha sido el mejor en esa posición. Así que la línea ofensiva quedaría de tackles Anthony Muñoz y Jonathan Ogden, de guardias John Hanna y Larry Allen, y de centro Gene Otto. De quarterback podríamos decir que está Joe Montana, John Elway, por supuesto Peyton Manning, pero para mí Tom Brady nos ha demostrado, sobre todo después del año pasado, que es indiscutiblemente el mejor de la historia. Tom Brady sería mi quarterback. Corredor, aquí sí, para que vean, es donde más me costaría trabajo, porque solo puedo escoger uno de una camada de corredores súper exitosos, ¿no? Walter Payton, Eric Dickerson, Emmitt Smith, Barry Sanders, Terrell Davis, Jim Brown. Bueno, la lista sigue y sigue. Yo particularmente me inclinaría más por Barry Sanders. Sí me costó mucho trabajo ir en contra de Walter Payton, de Eric Dickerson, que eran corredores mucho más fuertes, pero lo que hacía Barry Sanders, lo escurridizo que era, y sobre todo, para mí, al jugar en los 90s Barry Sanders, no fue utilizado como ahorita es utilizado, por ejemplo, Christian McCaffrey. Creo que si Barry Sanders hubiera sido de la actualidad, hubiera sido todavía un arma mucho más letal. Así que por esa razón mi corredor sería Barry Sanders. Ahora, mis dos receptores también muy complicado. Cualquier ofensiva, amigos, que ustedes hagan histórica, sin importar lo que sea, tiene que llevar a Jerry Rice de receptor, ya. Punto final. Así que un receptor Jerry Rice. El segundo, muchos pondrían a Randy Moss. Yo me inclinaría más por lo dominante que fue y por lo físicamente impresionante que era a Calvin Johnson Megatron. Así que mis dos receptores serían Jerry Rice y Calvin Johnson. Ahora, mis dos alas cerradas. Aquí también está bastante complicado. Sí creo que el mejor ala cerrada de la historia es Rob Gronkowski en cuanto a la capacidad de recibir. También era muy bueno cubriendo, pero no creo que era tan buena ala cerrada en cuanto a lo completo que era, por ejemplo, como un Kellen Winslow o como un Mike Ditka, ¿no? En su momento que Ditka fue ala cerrada. Así que sí pondría a Rob Gronkowski y de segundo ala cerrada pondría a Tony González. Y aquí sí me costó mucho trabajo porque también estaba indeciso entre Shannon Sharp, que fue muy bueno, el mismo Jason Witten, aunque bueno, tendría que estar un poquito más abajo que estos grandes, Kellen Winslow de los Cargadores, que era fantástico, o sea, sí me costó trabajo, pero lo que hizo Tony González fue verdaderamente el que le dio una gran popularidad a la posición de la cerrada. Antes tuvimos excelentes alas cerradas, como les mencioné, pero Tony González, yo recuerdo muy bien en los partidos contra los Broncos, y se lo digo como aficionado de Denver, Tony González es el único ala cerrada de mi vida que he visto que le tienen que poner un corner para cubrirlo él solo. Cuando a principios de la década de los años 2000, cuando se enfrentaban Kansas City y los Broncos de Denver, los Broncos tenían que ponerle a Champ Bailey, que era el mejor secundario de la NFL, para cubrir zona a Tony González. Eso es algo que casi nunca he visto. Sí lo llegué a ver, por supuesto, después con Gronkowski, pero Tony González fue el que verdaderamente le dio una gran popularidad a esta posición, que obviamente en los últimos años se ha convertido en una muy importante. Así que mis dos alas cerradas, Tony González y Gronkowski. Les voy a repetir mi 11 ideal histórico: quarterback, Tom Brady; línea ofensiva, tackles, Anthony Muñoz, Jonathan Ogden; guardias, Larry Allen, John Hanna; centro, Jim Otto; receptores, Jerry Rice y Calvin Johnson; alas cerradas, Gronkowski y Tony González; corredor, Barry Sanders. Oscar Barrero desde Venezuela nos pregunta: ¿qué oportunidades le ve a los Carolina Panthers? Esta es una pregunta que quise abordar aquí en este video porque es un equipo que durante toda la pretemporada yo he respaldado muchísimo y le veo muy buenas oportunidades, no de quedar campeón de su división. Sí creo que en esa división indiscutiblemente es Tampa Bay y todos los demás. Tendría que pasar una tragedia con los Bucaneros, como que se lesionara a Tom Brady, algo así, para que equipos como los Santos, Falcons o Panthers podrían pelear. Pero sí creo que las Panteras están listas este año para pelear por un lugar de comodín, y creo que la base de jugadores, tanto ofensivo como defensivo, la alcanza para que si logran tener dos grandes drafts, o es más, para mí con un gran draft que tengan el próximo año y una buena camada de agencia libre, creo que las Panteras de Carolina verdaderamente podría ser contendiente del Super Bowl tan pronto como el año 2023 o el 2024. ¿Por qué digo esto? Bueno, jugadores ofensivos impresionantes, tal vez el mejor corredor de la NFL, Christian McCaffrey; DJ Moore de receptor; trajeron a Robbie Anderson de los Jets, que es excelente; ya vino Sam Darnold, que creo que bajo Joe Brady va a tener un gran resurgimiento en su carrera. La línea ofensiva, esa no me convence mucho, es ahí donde creo que las Panteras están lejos de llegar a un Super Bowl. Y la defensiva, que era algo sumamente débil para ellos, creo que es una fortaleza hoy en día.
La línea defensiva impresionante. Brian Burns, el ala defensiva, es de los jugadores más menospreciados de la NFL y les garantizo que este año va a hacer muchísimo ruido. Derrick Brown, el que fue la quinta global de hace 2 años en el draft, bueno, del año pasado mejor dicho. Yetrú Gross Matos, que creo que también va a jugar muy bien. Jeremy Chin, que fue una gran selección, él ya la van a pasar de safety ahora sí. Shaq Thompson, que también es una base muy sólida de linebackers, y Dante Jackson de corner. Entonces, como pueden ver, las Panteras tienen muy buenos jugadores. Para mí siento que a las Panteras les falta un linebacker más que acompañe a Shaq Thompson. También me gustaría ver otro corner que pueda ser una gran pareja de Dante Jackson. Y ofensivamente, 100% dependen de Sam Darnold. Yo creo que con esos jugadores que les mencioné y con Sam Darnold jugando a un mejor nivel, las Panteras sí podrían ser contendientes del Super Bowl tan pronto como en 2 o 3 años. Así que este año le veo muy buenas posibilidades a las Panteras de pasar como comodín. Ya estando en los playoffs, me costaría mucho pensar que le pudieran ganar un equipo como los Rams, como los Patriotas, incluso a un Cardinals, a un San Francisco, pero creo que están a 2 o 3 jugadores de distancia de verdaderamente ser una potencia absoluta en la conferencia nacional. Regina Torre nos pregunta, y bueno, antes de pasar con su pregunta, quiero agradecer mucho a Regina por seguir nuestro canal y quiero motivar a todas las mujeres que sigan este canal, que les guste nuestro contenido, que si tienen cualquier pregunta relacionada a la NFL en general o a sus equipos, por favor déjenosla, su presencia enriquece mucho este canal y con mucho gusto la vamos a abordar como aquí lo hicimos con la pregunta de nuestra amiga Regina. Ella nos pregunta, ¿qué es mejor? ¿Que mi equipo tenga una ofensiva de élite o una defensiva de élite? Gran pregunta, Regina, muchas gracias. Para mí esta pregunta nada más tiene una sola respuesta y es absoluta. Habrá mucha gente que diga que la ofensiva es mejor que la defensiva, eso no es cierto. Hay un gran lema en la NFL que dice que la defensiva gana campeonatos y eso es completa y absolutamente cierto sin poder refutarlo. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué estoy tan seguro? Nada más vámonos al pasado reciente de los últimos 10 años. ¿Qué pasó en 2013, amigos? En 2013 en el Super Bowl se enfrentaba la mejor ofensiva histórica, estadísticamente hablando, de la NFL. No lo digo yo, en mi opinión, no. Estadísticamente la ofensiva de los Broncos de Denver 2013 ha sido la mejor de toda la NFL. Y se enfrentaba a la defensa de los Seahawks, que en ese momento era la mejor de la NFL, fue la número 1. ¿Y qué pasó? Bueno, que la defensa de Seattle hizo completamente añicos a los Broncos de Denver. Y ejemplos como eso podemos poner mucho. 2 años después, en 2015, Cam Newton venía de ese año de MVP, había arrasado con la liga y los Broncos de Denver lo hicieron también pedazos. Recientemente, por ejemplo, el año pasado, los Bucaneros de Tampa Bay, la defensiva jugó al final extremadamente bien, eliminó a los Santos de visita, eliminó a los Packers de visita y después en el Super Bowl hizo pedazos completamente a Patrick Mahomes. Y para mí también otra parte muy fundamental de por qué digo esto o de mi argumento para sostenerlo, nada más veamos lo que hizo la defensiva de los Gigantes de 2007 al quitarle el invicto en el Super Bowl a los Patriotas. Esa defensiva le ganó también a los que para muchos es la mejor ofensiva de la NFL, dejando de lado las estadísticas. Entonces, sí, por supuesto, si a mí me dieran a elegir para este año, ¿qué prefieres? ¿Que tu equipo tenga la mejor ofensiva de la liga o la mejor defensiva? Yo preferiría tener la defensiva. Ahora, la única desventaja de esto es que a mediano plazo es insostenible, porque los jugadores para que una defensiva sea la número 1 tienen que ser tan buenos que requieren contratos muy grandes, y eso le pasó a la defensiva de los Seahawks, que obviamente se fue desmantelando por los contratos de los jugadores que cada vez eran más grandes. Le pasó a los Broncos de Denver, le va a pasar a los 49 de San Francisco que hace 2 años llegaron, seguramente le va a pasar a los Bucaneros. Entonces esa es la única desventaja de tener una defensiva tan buena, que no es sostenible a largo plazo, únicamente dura yo creo que de 2 a 4 años, porque después económicamente es insostenible. Posteriormente, Orlando Díaz nos pregunta, ¿qué equipo es más probable que se convierta en la siguiente dinastía de la NFL? Esa es una muy buena pregunta porque creo que estamos viendo una gran dinastía actualmente que son los Jefes de Kansas City. Por supuesto que no se ha visto traducido en campeonatos. Para que una dinastía se convierta efectivamente en una dinastía, tiene que ganar 3 campeonatos al menos en 4 años, como lo hicieron los Patriotas al principio de los años 2000, que ganaron su primer Super Bowl en 2001, después en 2002 no llegaron y se lo ganó Tampa Bay, y después en 2003 y 2004 ganaron, es decir, 3 Super Bowls en 4 años. Ahí es donde se considera una dinastía. Incluso podremos considerar una dinastía al equipo que gane 2 Super Bowls consecutivos. Kansas City ha llegado a 2 Super Bowls consecutivos y pudo haber llegado a 3 si no hubiera sido por esa final de conferencia que perdieron contra los Patriotas. Entonces, actualmente creo que estamos viendo una gran dinastía. Ahora, la siguiente dinastía así inmediata que yo veo en la NFL, la verdad, aunque suene muy irónico por la edad de Tom Brady, es la de los Bucaneros. Los Bucaneros, muchos de los jugadores del núcleo tienen contrato al menos los siguientes 2 o 3 años, particularmente Mike Evans. La línea ofensiva está muy bien. Chris Godwin seguramente sí será el año que entra.
pero Fournette siempre va a ser un corredor barato. Tienen a este Ronald Jones, a Keyshawn Vaughn, el que fue el año pasado novato de Vanderbilt, Tyler Johnson, que fue el receptor novato de Minnesota, también creo que podría tomar eventualmente el lugar de Chris Godwin. Y defensivamente, Devin White todavía está en su contrato de novato. También, por supuesto, está Antoine Winfield Jr., que es muy importante, los corners, o sea, la base de jugadores fundamental de los Bucaneros todavía está muy joven y todavía le queda 1 o 2 años más de su contrato de novato. Entonces, yo creo que la siguiente dinastía del NFL la estamos viendo ya crecer o la vimos ya nacer con la victoria de los Bucaneros en el Super Bowl del año pasado. Y creo que si siempre y cuando los Bucaneros logren proteger bien a Tom Brady, que ya está un poco viejo, pero parece que encontró la fuente de la juventud en Tampa Bay, sí creo que los Bucaneros podrían ganar al menos 2 de los siguientes 3 Super Bowls, y sí creo que Tom Brady pueda jugar esos Super Bowls, porque la verdad es un quarterback que no ha recibido mucho castigo. La única lesión verdaderamente grave que ha sufrido Tom Brady fue en el 2008, después de que quedaron en la temporada regular invictos, que se rompió el ligamento anterior cruzado. De ahí en fuera, yo no le conozco una lesión muy grave como la que tuvo Peyton Manning del cuello. Brett Favre, por ejemplo, a pesar de que jugó también muy entrado ya en años, a él se le dio una tranquiza espectacular. Entonces Tom Brady ha sido un quarterback que no está muy castigado. Por esa razón creo que la siguiente dinastía de la NFL puede ser los Bucaneros de Tampa Bay, que si ganan un Super Bowl este año de manera consecutiva, ya verdaderamente la tendremos que considerar como eso, una dinastía. Eric Isamu nos pregunta, ¿qué opinión tiene de Tua y los Dolphins? Y esta pregunta para mí, amigos, es muy importante porque yo soy un defensor de Tua Tagovailoa y creo que puede llegar a ser un muy buen quarterback. Más que los Dolphins, quiero enfocarme en esta pregunta en Tua Tagovailoa y qué es lo que yo espero de él. Amigos, hoy en día con la presencia de Instagram, Twitter y Facebook, y gracias a que todos tenemos una voz y una opinión gracias a las redes sociales, somos sumamente críticos de circunstancias o en este caso muy particular de jugadores que en otras épocas no teníamos esa voz y ese voto y que esos jugadores no recibían tanta crítica. Voy a ponerles un ejemplo de 2 jugadores que hoy en día son salones de la fama. Troy Aikman en sus primeros años en la NFL jugó basura. Bueno, no solamente el equipo de los Vaqueros en general. Es más, de hecho, la primera victoria de los Vaqueros en la era Troy Aikman ni siquiera fue bajo Troy Aikman, fue bajo su quarterback suplente, porque en los playoffs de ese año Troy Aikman estaba lesionado y entró el suplente. Y Peyton Manning, por ejemplo, en su primer año en la NFL, tiró intercepciones, bueno, dio más intercepciones que Santa Claus regalos en Navidad. Entonces, imagínense que en esos años hubiéramos tenido toda esta presencia de redes sociales. ¿Cómo hubiéramos criticado lo que ahorita son quarterbacks de mega élite en la historia de la NFL de Salón de la Fama? No estoy diciendo, por supuesto, que Tua Tagovailoa es Troy Aikman y Peyton Manning. Tampoco estoy diciendo que va a ser Salón de la Fama. Pero sí creo que se le ha criticado mucho y también hubo muchas cosas adversas. En primer lugar, hay que partir que los Delfines no tienen mucho talento que digamos en su roster. Brian Flores ha hecho una labor magnífica con ese equipo que no se ha visto representado en cuanto al talento se refiere. La línea ofensiva yo diría que es regular zona a lo mejor, no tienen corredores, receptores ya las cerradas está bien, eso podremos dejarlo de lado, pero defensivamente también en la línea defensiva, salvo Christian Wilkins, no tienen mucho talento. Los corners son magníficos, pero safeties y linebackers casi no tienen. Entonces Tua Tagovailoa no es que haya trabajado así con una unidad súper talentosa de los Delfines. Y también otra cosa muy importante es que Brian Flores, siento yo que limitó mucho su crecimiento al hacer todo esto de meterlo y sacarlo al final de la temporada. Entonces creo que Tua Tagovailoa, con un año más de experiencia, con un año más de confianza y con un equipo de los Delfines que este año está mucho mejor preparado y mucho más talentoso, pueda hacer grandes cosas en la NFL. Así que yo espero, este año creo que los Delfines van a poder competir como el año pasado por un lugar de comodín. Creo que todavía están muy lejos de poderle competir a Buffalo como campeón divisional, pero con todas las selecciones que tienen en los siguientes años y con todo el talento joven que tienen, creo que los Delfines de Miami están prontos a tan pronto como en 2 o 3 años de poder ser contendientes al Super Bowl, tanto en la conferencia americana como en la NFL en general. Cerramos este video con esta pregunta que, como pueden ver, la verdad no tiene absolutamente nada que ver con la NFL, es una pregunta más personal hacia mí y hacia este canal. Marco Romero nos pregunta: doctor, ¿usted tiene barba? Y bueno, quise contestar ese tipo de preguntas porque gracias a ustedes, muchas gracias a todos, este canal ha tenido mucho éxito, pero no he tenido la oportunidad de presentarme en persona con ustedes. Ya después, en la temporada regular, que expandamos la calidad de los videos y la duración y cada vez traigamos más segmentos, habrá oportunidad que ya me muestre ante ustedes. Así que este tipo de preguntas personales, al menos de manera como un preámbulo, quiero contestarlas. Y a Marco Romero, que nos hace esta pregunta, le respondo que sí tengo barba, sí me sale mucha barba, pero la verdad no me la dejo mucho, en primer lugar porque por todo lo de la pandemia
no era muy higiénico por el cubrebocas, ¿no? Además que no era nada cómodo. Y la verdad es que en primavera y en el verano, a mí con el calor sí no me gusta mucho tener barba, entonces digamos que es por temporadas. Me la dejo en el invierno, ya después en la primavera, verano me la quito, y ya después cuando empieza la temporada de la NFL es cuando me la dejo, y cuando acaba es cuando me la quito. Así que podremos decir que el conocimiento que tengo de la NFL viene de la barba que me crece gracias a esta gran liga deportiva. Entonces, bien amigos, con eso cerramos esta serie de videos. La próxima semana, el domingo, también subiré la segunda parte de estos videos de preguntas y respuestas. Si todavía tienen sus preguntas, con muchísimo gusto las podemos abordar. Tal vez no la podemos hacer para el video del domingo, porque para ese ya tenemos las preguntas seleccionadas, pero como les dije al principio, este segmento de videos de preguntas y respuestas seguirá y lo estaremos trayendo a ustedes cada 15 o 20 días para que sea de la manera más pronta y poder responder cualquier pregunta que tengan referente a la temporada que ya empieza en unos meses por fin, de la NFL de manera histórica, cualquier cosa que ustedes tengan, con muchísimo gusto la responderemos en estos videos.